día de hoy en Capacita Plus. Vamos a platicar sobre el subsidio para el empleo 2026. Y no me voy a enfocar nada más a lo que son los cálculos. Vamos a ver algunos cálculos, una comparación entre 2025 y 2026, que es lo más reciente, recordando que este nuevo cálculo del subsidio para el empleo se dio por allá del 2024, cuando se emite el 1 de mayo un decreto por el que se modifica completamente toda la mecánica de cálculo para el subsidio para el empleo. Vamos a platicar un poquito, pues le podríamos llamar un poco de historia del subsidio para el empleo, de dónde es, de dónde viene, qué es ese subsidio para el empleo, porque muchas veces nos han preguntado las personas que, por ejemplo, están emprendiendo, inician, ¿no?, un negocio y van a tener dentro de su corporación personas trabajadoras, entonces nos dicen, oye, ¿a quién le aplica esto? ¿Es necesario, es obligatorio que yo lo haga? ¿Quién me obliga? Si no lo hago, ¿qué multas puedo tener? ¿Qué consecuencias legales y fiscales pudiéramos tener, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de todo esto, de todos los antecedentes hasta llegar al cálculo. Igual les vamos a ir fundamentando. Yo ahorita les voy a comentar, siempre que inicio una plática, pues me gusta comentarles cuáles van a ser o cuáles son las leyes, decretos que vamos a ocupar para que ustedes tomen nota y a partir de ahí ustedes de igual forma vayan anotando los artículos y posteriormente ya con más calma ustedes los puedan revisar. En primer lugar, como siempre, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos también la ley laboral. Como tal, en la Constitución no hay un artículo que hable específicamente del subsidio para el empleo, que diga, bueno, si no lo calculas, si no lo utilizas, te voy a multar o es inconstitucional o es constitucional. No, como tal en la Constitución no habla de un subsidio para el empleo, pero sí habla del salario mínimo que se les debe de proporcionar a las personas trabajadoras cuando están laborando en algún centro laboral. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos conocer para entender qué es y de dónde viene todo. En primer lugar, ¿qué es el subsidio para el empleo? Es un apoyo económico que se implementó por el gobierno federal por allá de 1996 para poder apoyar a las personas trabajadoras que únicamente ganaban como tal el salario mínimo. Y pues que siempre el salario mínimo es muy controversial porque aunque ha ido aumentando en los últimos años, ¿no? Digamos que desde el sexenio pasado para este nuevo sexenio, ¿verdad? Se ha avisado o se ha notificado como muy platillos los porcentajes que ha tenido como aumento el salario mínimo. Pero pues también esto implica algunas otras situaciones a nivel financiero, ¿verdad? Que pues ya sería otra cuestión para analizarlos. Entonces, por una parte es bueno, claro, es bueno, pero también por otra situación hay cosas que se nos salen de las manos en cuestiones financieras. Bien, entonces el motivo principal de la creación de este subsidio para el empleo fue apoyar a los que ganaban menos, a las personas que ganaban menos. Anteriormente no se llamaba subsidio para el empleo, se llamaba crédito al salario. Aquí les voy a mostrar una eh, diapositiva donde nos dice, fíjense, con el objeto de enfrentar la grave crisis económica que vivía el país en 1993, si aquí hay chicos, chicas que son, que no estuvieron en ese tiempo, pues es parte de que ustedes conozcan la historia, ¿no? En el 93, obviamente, hubo una situación económica muy difícil para todo el país y bueno, entonces el gobierno federal propone a los sectores sociales productivos la firma de un pacto para la estabilidad, la competitividad y el empleo. Y justamente aquí surge el crédito al salario, que es el antecedente del subsidio para el empleo. Ese crédito al salario
se manejaba parecido a lo que tenemos ahora en el subsidio, a través de unas tablas, ¿sí? Colocaban las cifras y si estaba vamos a suponer, el límite inferior contra el límite superior, y entonces nos daban una lista, una tablita donde nos decía, si ganas de tal a tal, te vamos a aplicar este subsidio, perdón, este crédito al salario, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En que se reduzca, ¿no? El impuesto, el impacto que va a tener la persona trabajadora cuando se le retenga el ISR por los ingresos que genera siendo una persona subordinada. ¿Sí? Esto aplica únicamente para las personas que están dentro de una empresa y que están se manejan en el régimen de asalariados. ¿Sí? Esto aplica únicamente para ellos y para ellas. No lo podemos aplicar a una persona que se dedique a prestar servicios de manera independiente, ni tampoco a salarios. ¿Sí? Entonces, siempre, punto clave es que ¿a quién se le va a aplicar ese subsidio para el empleo? A todas las personas que se encuentren trabajando como asalariados bajo el régimen de sueldos y salarios que marca la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, entonces en ese tiempo, en 1993, esto es lo que sucede, ¿no? Dicen, bueno, vamos a apoyarlos, a darles un beneficio que el gobierno federal va a pagar, ¿sí? Para que ese salario mínimo o el salario que estén ganando hasta cierta cantidad no sea gravoso para la persona trabajadora el que se le quite los impuestos. De ahí entonces, de 1993, nos vamos a ir a 2007, que es cuando se publica ya el impuesto, el subsidio para el empleo como tal. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, este decreto que ustedes tienen en pantalla dice que es publicado el 1 de octubre de 2007 y el decreto se llamó por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el subsidio para el empleo. Aquí ya de una forma más ordenada nos van a decir cómo va, cuál es la mecánica para aplicar ese subsidio para el empleo, antes CAS o crédito al salario, así se le conocía anteriormente. No teníamos en realidad bien estipulada o bien identificada la forma en cómo se venía otorgando antes del 2007, este crédito al salario. Pero aquí ya lo ordenan bien, ya nos dicen, sabes que a partir de este decreto las cosas se van a hacer de la siguiente manera. Ya no se llama crédito al salario, se llama subsidio para el empleo, ¿sí? Y lo vamos a manejar así. Yo aquí lo sombreé con amarillo para que ustedes vayan dándose cuenta. Subsidio para el empleo. Este decreto del 1 de octubre del 2007 entra en vigor el 1 de enero del 2008. Y entonces nos dice, los contribuyentes, en el artículo octavo, los contribuyentes que perciban ingresos a que se refiere el primer párrafo o la fracción primera del artículo 110, en ese tiempo había otra numeración de artículos dentro de la ley del impuesto sobre la renta. De la ley de impuestos sobre la renta, excepto, fíjense, desde ahí, decía, excepto los percibidos por concepto de primas de antigüedad, de retiro o indemnizaciones u otros pagos por separación. Acuérdense también que cuando la persona trabajadora sale de algún centro laboral, bueno, pues le pueden dar el llamado finiquito, le pueden dar la llamada indemnización, ¿no? Dependiendo de cómo se retire del centro laboral. Todas esas excedentes que no figuran dentro de su salario no juegan para el subsidio para el empleo, porque justamente lo que se busca con el subsidio es apoyar al trabajador cuando se le retengan los impuestos. Segundo punto importantísimo que ustedes deben de tomar en cuenta. Según el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta que ahorita vamos a revisar, dice que no se le retendrán impuestos
cuando solamente ganes al mes el salario mínimo. La ley del impuesto sobre la renta dice cuando solamente ganes un salario mínimo. Que surgido alguna controversia en esto, ¿no? Oye, ¿por qué un salario mínimo, o sea, un día? No, pero ya es entrar en cuestiones muy, pues, de mucha necedad, ¿no? Ya sabemos que al mes ganamos el salario mínimo. Entonces, ahí dice, si al mes tú ganas el salario mínimo, o sea, el salario diario mínimo por 30 días, no te vamos a retener ese impuesto, pero sí genera un ISR. El artículo es claro y no nos dice, todos los salarios mínimos no van a generar ISR, no, sí generan, pero no se le retienen al trabajador o a la persona trabajadora. También está la controversia, bueno, yo como persona empleadora voy a retener impuestos a mis personas trabajadoras y a los que ganan, a quienes yo les pago el salario mínimo, no les puedo retener, pero sí está generando impuesto. ¿Qué hago? ¿Lo pago de mi bolsa o lo dejo así? Hasta este momento, la mayoría de las personas empleadoras no pagan ese impuesto, ¿no? Están apoyándose en los decretos, están apoyándose en la misma ley del impuesto sobre la renta de, oye, ¿sabes qué? Si no le estoy reteniendo al trabajador, pues entonces, ¿qué tengo que pagar? ¿No? Así es lo que argumentan las personas empleadoras para el pago del ISR cuando las personas trabajadoras ganan solo el salario mínimo al mes, elevado al mes, ¿ok? Entonces, eso también es otra situación de controversia, es una ambigüedad, es una laguna que tenemos ahí en las leyes que no deja claro qué va a suceder, ¿no? Entonces, este primer decreto del 2007, para entrar en vigor el 1 de enero del 2008, nos dice eh, todo lo que ganes menos lo que ya mencioné, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 113 de la misma ley. Eso era en ese tiempo. El subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondan al mes calendario de que se trate. La siguiente tabla. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo decíamos, bueno, si tú ganas entre 1,768,97 y 2,653, cuando yo te haga el cálculo de impuestos, te voy a aplicar 407.02 como subsidio para el empleo para disminuir lo que te salga de ISR. ¿Sí? Para hacerlo más claro, ahorita nos vamos a ir a los cálculos, no se me preocupen, ahorita nos vamos a ir para los cálculos, pero les voy a mostrar por lo mientras esto, lo que nos dice ese decreto. Dice, bueno, después de que yo te pague tu salario mínimo, vamos a suponer el salario mínimo de ese tiempo, y te aplique yo las tarifas del anexo 8, dependiendo de los pagos como sean, semanales, decenales, quincenales o mensuales, bueno, tú vas a generar un ISR. Si tú ganas entre esos dos límites, yo te voy a aplicar, en este caso, como lo estuvimos viendo aquí, 407.02, y entonces va a disminuir tu impuesto sobre la renta como persona trabajadora que te voy a retener y que voy a manifestar en el CFDI de nómina. En ese tiempo, no sé si a ustedes les tocó, pero los recibos eran impresos, ¿no? Comprábamos, bueno, teníamos una impresora, comprábamos los recibos, metíamos el rollo y a través de nuestro software con el que estuviéramos trabajando en la empresa, ahí mismo llenábamos nosotras los datos de los recibos y los mandábamos a imprimir. No tenían un valor, sí tenían un valor fiscal, pero no estaban tan pues revisados como ahora, ¿no? Que nos tienen con lupa de todo lo que se hace, ¿no? Entonces, ahí mismo se tenía que manifestar para que cuando hubiera una revisión por parte del SAT, bueno, oye, ¿estás aplicando el subsidio para el empleo? Sí. Mira, aquí tengo los comprobantes y aquí están los sueldos de todas mis personas trabajadoras y entonces ya se hacía la auditoría, ¿no?
y ahí se manifestaban. Ahora, con esto, el avance de la tecnología y todo, necesitamos hacerlo exacto porque el SAT ya nos tiene en la mira, ¿no? Ya a través de la inteligencia artificial, sus bots y todo, bueno, pues cruza información y dice, a ver, aquí están pagando subsidio para el empleo y como que no me cuadra. Entonces, necesitamos poner mucha atención en eso, ¿no? Entonces, bueno, así era como se hacía en ese momento. Oye, ganas de tal a tal, te voy a aplicar este subsidio, esta cantidad para disminuir tus ingresos que estás percibiendo, pero únicamente los que se refieren a ingresos por salarios, como pudiera ser también el aguinaldo, como puede ser también la prima vacacional. Las vacaciones no, porque las vacaciones no se pagan. Las vacaciones se disfrutan, no se pagan, no se da un dinero, ¿no? También hay mucho cuidado porque tenemos a veces muchas personas trabajadoras que nos dicen, oye, jefa, jefe, no me quiero ir de vacaciones, necesito el dinero, mejor págamelas y yo vengo a trabajar. Eso es ilegal, eso no lo permite la ley laboral. Entonces, mm, no, ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo, a lo mejor no te vas los 12 días como mínimo que se tienen ya para estos años, pero lo vamos distribuyendo. Pero de que te vas y yo no te las voy a pagar. Lo que la ley me dice es que te tengo que pagar tu prima vacacional. Sí, eso sí, ¿no? Entonces, sumándole prima vacacional, prima dominical, premio de puntualidad, premio de asistencia. Bien, todo lo que sume necesitamos nosotros eh, calcular si aplica el subsidio para el empleo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí tomen nota de esto, el último salario de esta base, de esta tabla del decreto del 2008, nos está indicando que el último monto es de 7.382,34 en adelante. Ya no tenemos ninguna cantidad de subsidio para aplicarlo contra los impuestos. Entonces, a raíz de todo esto, conforme fueron pasando los años y se va incrementando el salario mínimo, eh, dijo el gobierno, ¿no? Dijeron las autoridades, oye, pero ya no les vamos a poder aplicar nada. Por eso es que se hace ese cambio que se manifiesta en el decreto del 1 de mayo del 2024. Ahorita lo vamos a ver también, nos vamos a ir para allá. Este es en el del 2013. Vamos al del 2008, quiero que ustedes lo vean. Déjenme ver aquí si es este. No, este no es. Este es este que tenemos aquí. Este es el de... Bueno, inicia ya en lo que es el 2008 como tal, ¿sí? Después, fíjense lo que sucede. Una vez que ya tenemos esas tablas, nos vamos a ir a diciembre del 2013. También se presenta un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley al valor agregado, de la ley del impuesto especial sobre productos, producción y servicios, de la ley federal de derechos, se expide la ley del impuesto sobre la renta y se abrogan la ley del impuesto empresarial, la tasa única y la ley del impuesto a los depósitos en efectivo. En esta parte, también aquí yo les marqué con amarillo, viene también una parte que nos habla del subsidio para el empleo. Viene en esta parte de aquí abajo, donde también nos presentan esa misma tabla. Ahorita aquí se las voy a mostrar. Ya casi en la parte de hasta abajo, donde nos habla del... aquí está, miren. Subsidio para el empleo, diciembre del 2013, 11 de diciembre del 2013. Este decreto viene a modificar el que les mostré de 2007 y nos dice, los contribuyentes
que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo, fracción primera del artículo 94, que ya se modifica en el decreto anterior, si vieron era el 110 que habla de sueldos y salarios, aquí nos habla ya del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, y también nos sigue manteniendo, excepto primas, indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la misma ley. El subsidio para el empleo se calculará aplicando los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondan al mes calendario, la siguiente tabla. Y nos hace una modificación de lo que teníamos nosotros aquí. ¿Sí? Esto nos lo vienen a modificar, estas cifras y estos montos que se iban a aplicar. Pero resulta que este es del día 11 de diciembre del 2013. Para el 26 de diciembre del mismo año, emiten este otro decreto que corrige esa tabla. Hubo un error por ahí de 6 de diciembre de 2013, corrigen y en los transitorios nos dicen, en el segundo transitorio dicen, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, queda sin efectos en la fracción 2 las disposiciones administrativas que contravengan o se opongan a lo preceptuado en este decreto. No es más que, bueno, vamos a abrogar esa tablita del 11 de diciembre del 2013. ¿Sí? La vamos a abrogar y aquí en el artículo 1.12 del 26 de diciembre de 2013 emiten esta tabla. ¿Por qué les hago mención tan marcada de esta tabla? Porque si ustedes no lo saben, esta tabla del decreto del 26 de diciembre de 2013 está vigente y va de la mano con todas las modificaciones que ha habido en base al salario, al subsidio para el empleo. Entonces, hay personas empleadoras que dicen, oye, ¿cuál aplico? ¿Cuál me conviene aplicar? La tabla del 2013 o los decretos que han venido, se han venido emitiendo desde el 2024. Ya es una situación que cada persona empleadora debiera de hacer cálculos y de saber qué es lo que más le conviene. ¿Sí? Ahora, también sus sistemas de software que donde emiten la nómina deben de estar adecuados a cualquiera de estas dos tablas. No vamos el software no puede estar con esta tabla y con el decreto del 2024. No puede. ¿Sí? Tiene que ser uno u otro. Si voy a aplicar esta tabla porque así me conviene y así le conviene a mis personas trabajadoras, mi software tiene que estar programado para calcular con esta tabla. Si lo hacemos con los nuevos decretos, mi software tiene que estar adecuado a esos decretos, ¿sí? Bueno, entonces para que tomen nota, esto sigue estando vigente. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 123, apartado A, fracción sexta, donde nosotros podemos fundamentar el subsidio para el empleo. Fracción sexta, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesionales, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. De ahí también que hay varias leyes que no han sido reformadas y que todavía siguen manifestando, por ejemplo, en cuestiones de multas, ¿no? Te voy a multar 100 veces el salario mínimo, ¿no? Ahora recuerden que la UMA, a partir del 2016, es la que se presenta en lugar de ese salario mínimo, ¿no? Ahora los cálculos para la cuestión de multas es en base a la UMA, ¿sí? Ahora, en el segundo párrafo, fíjense lo que dice y es a donde yo fundamento el subsidio para el empleo.
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos los salarios mínimos profesionales. Se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. ¿Quiénes van a emitir estos salarios mínimos? Bueno, la Comisión Nacional, la CONASAMI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada por representantes de trabajadores y de las personas empleadoras, ¿sí? Entonces, en este caso, ya se hace la consulta y emiten lo que es el salario mínimo para cada año. Entonces, esa es la fundamentación en la Constitución del subsidio para el empleo. En la ley laboral tenemos el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo, donde habla de un trabajo digno y decente, ¿no? Tomando en cuenta muy en base y notoriamente los derechos. ¿Qué derechos? Los derechos humanos de las personas trabajadoras. Entonces, ahí nos dice, digno y decente. Digno y decente, ¿por qué? Porque debe de constar o se debe de manifestar en las condiciones en las que nuestras personas trabajadoras desarrollen sus labores y respetándoles sus derechos. Uno de ellos es justamente que lo que le vamos a pagar alcance para lo que nos dice la Constitución, ¿no? Para que se pueda, pues, la canasta básica que le llaman, ¿no? Agregándole diversiones, esparcimiento. Esa es la obligación de las personas empleadoras sustentada en la Constitución. Entonces, de ahí vamos a pasar, ahora sí, voy a ir cerrando documentos para que no tengamos por aquí. Mire, tenemos aquí el artículo 96 que nos estuvo hablando el decreto que terminamos de revisar. El artículo 96 dice, quienes hagan pagos por los conceptos que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará, aquí viene lo interesante, no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Desde el 2025, acuérdense, bueno, antes de comentarles eso, acuérdense que tenemos dos tipos de salario, el de la zona fronteriza y el del zona general del salario mínimo. Anteriormente se llamaba salario mínimo para la región fronteriza y salario mínimo para el resto del país. Pero a partir de 2025 ese nombre cambia. Dice, tenemos dos salarios, región fronteriza y zona del salario mínimo general. Así es como lo tendremos que decir a partir de 2025. Entonces, teniendo ya en cuenta esto, dices, si yo voy a ganar únicamente el salario mínimo, no me vas a retener. Pero, aquí no dice, pero este salario no generará un impuesto. Entonces, el salario mínimo como tal, ya sea el de la zona general del salario mínimo o el de la frontera, sí generan impuestos. Esta es otra duda o otra controversia que nos han consultado mucho. Oye, si no le retengo, entonces no genera impuestos. No, sí te genera un impuesto. La situación es que no le vas a poder retener a la persona trabajadora. Y los software ya vienen, ¿no? Por ejemplo, nosotros manejamos en el despacho el NOI y el Compaq. Ambos software ya vienen programados de fábrica, del proveedor, para que si vamos a pagar únicamente el salario mínimo, no se le hace ninguna retención cuando vamos a generar el cálculo de la nómina y luego emitir el recibo. No hay nada. Entonces, esa es la controversia que se ha dado en materia de salario mínimo. Oye, no tiene impuestos. No, sí tiene, pero no se le retiene. Bueno, entonces nos vamos a ir ahora sí al
ya lo vimos también, al subsidio que nos emiten el 1 de mayo de 2024. Aquí es donde viene y donde empieza el cambio de lo que ahora estamos nosotros viviendo, ¿no? En materia de subsidio, en el año 2025 hay dos decretos más que ahorita vamos a revisar, donde nos dicen que cambia la forma de calcular o de aplicar el subsidio para el empleo. En este que es el primero, después del 2013, ¿sí? Nos dice, fíjense aquí lo que dice, que el incremento progresivo a los salarios y el salario mínimo ha provocado que el subsidio para el empleo pierda efectividad como mecanismo de apoyo fiscal al ingreso de los trabajadores, lo que ha llevado a que aquellos antes se beneficiaran con el subsidio, ahora enfrentan una mayor carga tributaria, debido a que la tabla 1.12 del decreto, la última que vimos, que compila diversos beneficios fiscales, ya quedó superada al establecer como máximo el límite superior de 7.382, que es la tablita que estábamos viendo aquí. 7.382. ¿Sí? Entonces, si ya quedó superada, pues ya no hay más subsidio que aplicarle. Ahora dice que es conveniente modificar el procedimiento del cálculo del subsidio para el empleo. Aquí es a donde nos cambian ahora. Dice, ya no va a haber una tabla. Ahora te voy a explicar cómo vas a hacerle para calcular el nuevo subsidio para el empleo a partir de 2024. Dice, para sustituir la tabla, esa tabla que vimos, actual de montos variables de subsidio para el empleo por una cuota mensual. Ahora ya hablan de un porcentaje como cuota mensual del valor mensual de la unidad de medida y actualización. Ya involucran a la UMA. ¿Sí? Dice, aplicable de manera uniforme a todos los trabajadores cuyo salario mensual no exceda de 9.081. Eso fue en el 2024. Bueno, dicen, ¿sabes qué? Vamos ahora, cambiamos la mecánica. Ya no hay tablas, ya no hay montos. Ahora yo te digo que te voy a emitir un porcentaje con respecto a la UMA y te voy a dar un límite, ¿sí?, de ingresos para las personas trabajadoras, que no siempre es el salario mínimo. ¿Sí? Siempre está por encima del salario mínimo al mes. Esta cantidad de 9.081 está más elevada que lo que ganamos como salario mínimo al mes en el 2024. ¿Sí? Estamos de atrás para adelante. ¿Sí? Vamos viendo cómo se han ido cambiando los porcentajes y la cuota. ¿Sí? La cuota, el tope de la cuota para que podamos nosotros aplicar ese subsidio en base a esta mecánica. Y nos dice más abajo, dice que para el ejercicio fiscal 2024, el porcentaje de 11.82 representa un monto mensual de 390. ¿Sí? Este monto que nosotros veíamos en la tabla, ¿no?, que se venía diferenciando de acuerdo a lo que ganábamos. Bueno, dice, ahora al mes en el 2024 son 390. ¿Sí? Ya es parejo porque es el resultado de multiplicar 11.82 por la UMA elevado al mes. Bien, entonces dice, cuya aplicación permite que el aumento en el ingreso disponible de los trabajadores después del impuesto sobre la renta respectivo sea proporcional al aumento del 20% del salario mínimo general del 2024. En 2024 hubo un incremento del 20%. Y dice que el cambio de la tabla del subsidio para el empleo por una cuota se plantea como una solución para mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores y reforzar así el compromiso del gobierno con el bienestar económico de la población. Bueno, esto nos dicen en el 24, 1 de mayo del 2024. Nos vamos a ir a este Excel que también les vamos a compartir, donde viene el artículo 96 del impuesto sobre la renta y donde también viene de forma resumida todos los decretos, ¿sí?, desde el diciembre de 2013, el 26 de diciembre de 2013, el que acabamos de ver, que es el que hace el parteaguas de cómo se calculaba antes y de cómo se va a calcular a partir del 24, y
los dos decretos, ¿sí? Que se publican en el 31 de diciembre del 2024 para el ejercicio 2025, ahora cuál va a ser el porcentaje y el monto tope, y también el decreto que se publica el 31 de diciembre de 2025 para el ejercicio 2026. Tenemos entonces, este ya lo revisamos, ¿sí? Ya tenemos aquí lo que es la tabla. Algo importante que les quiero hacer notar desde el primero, ¿no? que les presento del 31 de diciembre del 2024, lo que nos dice y que a partir de ahí va a suceder cada año. Dice, en tal virtud se modifica el porcentaje de 11.82, del 2024, para el 2025 se va a modificar y vamos a trabajar con una actualización mensual del 13.8%, el cual representa un monto de 475 como este monto para aplicar contra el ISR. Ahorita vamos a ir a los cálculos, ¿eh? Todo esto tiene su lógica y su razón de ser. No vayan a pensar que nos vamos a quedar ahí para que ustedes vean cuál es esa diferencia, cómo es ese cálculo, ¿sí? Bueno, entonces nos dice, ahora va a ser sobre el 13.8% multiplicado por la UMA y elevado al mes. Y nos dice, el tope para que apliques subsidio es ahora en el 2025 va a ser de 10.171. Pero tenemos un pequeño problema. La UMA siempre se publica a partir de febrero, ¿no? Para aplicarse, se publica por ahí de enero, pero empieza su aplicación a partir del 1 de febrero de cada año. Y en estos cálculos está involucrada la UMA. Entonces dice la autoridad, mira, de febrero a enero del siguiente ejercicio fiscal vas a manejar este monto, 13.8%, y el tope va a ser 10.171. Pero en enero, que queda ese mes como que todavía con los cálculos de la UMA del año anterior, te voy a dar otro porcentaje para que lo apliques nada más en enero. Y cuando cambie la UMA, tú te vas al que ya te publiqué aquí, que va a ser para el resto del año. Entonces, en enero nos dicen del 2025, nos dicen, tu porcentaje va a ser del 14.39 solo en enero 2025. Y a partir de enero a diciembre de 2025 vas a aplicar el 13.8 y el tope es el mismo. De enero a diciembre el tope es de 10.171 pesos para que puedas aplicar el subsidio para el empleo. Bueno, y de ahí nos dicen, miren, aquí por ejemplo, yo les puse este ejemplo en el 2025. ¿Sí? 2025, nuestro salario fue de 278.80, salario mínimo, zona general del salario mínimo. Y el salario mínimo de la región fronteriza era de 419.88, multiplicados por 30. En el caso de la zona general del salario mínimo, pues estamos dentro, ¿no? Muy dentro del tope. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a este salario mínimo sí le vamos a aplicar un subsidio, pero en caso de que se le pudiera retener al trabajador. Recuerden que, según el artículo 96, salario mínimo no se le retiene nada. Entonces, si yo únicamente voy a ganar 8.364 en el 25, ni me quitan impuestos, ni me retienen ISR, ni me aplican subsidio. Pero si yo gano 8.364.90, ya no estoy ganando un salario mínimo. Entonces, aquí sí me va a aplicar el impuesto, la retención y la aplicación del subsidio. ¿Sí? Por un centavo que se difiera de este salario mínimo, ya me va a aplicar retención como persona trabajadora. Y por lo tanto, si estoy dentro del límite, me va a aplicar subsidio. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos para los cálculos. ¿Qué nos dice el último decreto? 31 de diciembre
de 2025. ¿Qué nos dice? Aquí está. Yo se los marqué con amarillo. Le digo, este archivo se los voy a mandar a la capacitadora y ya la capacitadora nos va a hacer favor de compartirlo con ustedes. Y va marcadito ahí con amarillo los puntos esenciales. Que de igual forma los invito a que leamos todo el decreto. A veces da flojera, ¿verdad? Porque a veces vienen tantas cosas que se repiten siempre, pero bueno, es bueno que leamos completo. Entonces, bueno, dice... Para este año 2026 te voy a cambiar los porcentajes y aplican lo mismo que ya les expliqué. De febrero a diciembre de 2026, tu porcentaje va a dejar de ser el 13.8 para convertirse en el 15.02, que multiplicado por la UMA y elevado al mes, nos da una cantidad de 536.22 de subsidio que vas a aplicar a los impuestos de tus salarios, sin considerar a quienes ganen el salario mínimo total. ¿Sí? Que no se les retiene, tampoco se les aplica subsidio. Y el tope va a ser de 11,492,66. Este es el tope. Si alguien gana un centavo arriba del salario mínimo hasta 11,492,66, cuando le hagas el cálculo del impuesto sobre la renta a retener, le vas a aplicar 536,22 para disminuirle ese ISR. Pero este va a ser de febrero a enero, de febrero a diciembre del 2026 y enero del 2027. Para enero de 2026 dice, te voy a aplicar un porcentaje del 15 perdón, aquí corrijo, 15.02 de febrero a diciembre del 2026. ¿Okay? Ya nos emitirán un decreto también a finales del 2026 donde nos otorguen el porcentaje para enero del siguiente año, como en este caso. En este caso nos dicen, enero del 2026 vas a aplicar el porcentaje de 15.59 mientras entre en vigor la UMA el 1 de febrero del 2026. Ahorita la UMA ya está en 117.13, ahorita lo vamos a revisar, y a partir de febrero. Entonces, si en enero nosotros calculamos ISR a nuestras personas trabajadoras donde el tope fuera este es el monto, perdón, este es el monto, el porcentaje que debimos aplicar contra ese ISR. A partir ahorita de febrero, quienes hacen nóminas semanales, ahorita vamos a ver ejercicios de nómina semanal, nómina quincenal y en el mensual cuando hacemos el ajuste. Acuérdense que siempre al final de mes hacemos un ajuste. Si no lo hacemos nosotros, bueno, lo hace el mismo sistema, ¿no? El mismo sistema nos hace un ajuste de lo que emitimos de ISR contra lo que aplicamos a través del subsidio. Ahí hace un ajuste y nos dice, le quedas a deber o él te queda a deber, ¿no? Entonces ahí hay que manejar ese ajuste y esto nos va sirviendo para el ajuste anual. Acuérdense también que es una obligación a fin de año hacer un ajuste anual de ISR para saber si el trabajador, la persona trabajadora nos debe o nosotros le debemos o estamos en paz. ¿Ok? Entonces, ahorita para 2026, enero 2026, el porcentaje fue de 15.59 con un tope de 11,492. Y a partir del 1 de febrero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, vamos a aplicar este porcentaje y esta cifra. ¿Ok? Entonces, estos son todos los decretos. Vamos a decir que eso es la teoría. Nos vamos a ir a la práctica. Entonces, esto es importante para que ustedes conocieran todo. Quienes no lo conocían, bueno, de dónde viene, desde cuándo se inició esto. Y quienes ya sabían, bueno, pues que lo repasaran, lo recapitularan para que no se les olvide. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos a ir, bueno, aquí nos quedamos en este mismo Excel y de ahí vamos a pasar a este otro.
que ya viene más específico. Aquí un cálculo de un ISR mensual, un ISR quincenal, ¿sí? Un ISR semanal, un ISR diario. ¿Sí? Aquí tenemos las tarifas. Aquí recuerden que para este ejercicio tuvimos que modificar las tarifas. Acuérdense que también una parte importante de este año fue la modificación del anexo 8, ¿verdad? Que ahora se encuentra en el anexo que ya se publicaron y tenemos estos cambios que hubo a raíz de la reforma fiscal 2026. Ahora sí ya nos hicieron cambio de tarifa. ¿Por qué? Porque excedimos el 10% de la inflación. Por eso es que se manejó este cambio de tarifas. Deben ustedes de poner mucha atención. Los software, como les digo, ya la mayoría de nosotros trabajamos con software, ¿no? Los software, el 1 de enero, si el 1 o 2 de enero, quienes hacen nómina, se pudieron percatar que el mismo sistema nos mandaba un mensajito, ¿no? Tanto el NOI como el CONPAC nos avisó, ¿sabes qué? Se están actualizando las tarifas de las tablas del anexo 8 para el cálculo del ISR de salarios, ¿sí? Ya sea de forma diaria, de forma semanal, quincenal y mensual. ¿Sí? Entonces, yo aquí en este ejercicio y en esta hoja que se les va a compartir, yo aquí ya les modifiqué. Tenemos ya lo que es las tablas actualizadas, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo cómo se va calculando a partir de febrero. ¿Sí? Ahorita ya no quiero regresarme a enero porque ya lo terminamos. Ahora es a partir de febrero, ¿cómo voy a ir calculando este tipo de subsidio para el empleo? Otra situación importante que ustedes deben de considerar, el subsidio para el empleo se genera para disminuir la carga fiscal a las personas trabajadoras, no para entregárselo en efectivo. También hemos tenido en recursos humanos a veces la controversia de que las personas trabajadoras están mal informadas y dicen, no, no, es que el subsidio para el empleo te lo tienen que depositar, ¿no? Y entonces llegan y nos dicen, oye, me faltó esto que dice aquí subsidio, no está depositado. O sea, a veces ni cuentas hacen, ¿no? Nada más como que se dejan llevar y dicen, esto no me lo capturé, no me lo depositaste, me lo debes. No, a ver, el subsidio para el empleo no es para que yo te lo deposite, ¿sí? Es para que disminuya tu carga de ISR, como en este caso. Aquí, por ejemplo, como yo les estaba mostrando este ejemplo, ¿no? Oye, tú ganaste este sueldo, tuviste un cálculo de acuerdo a la mecánica de lo que nos marca la ley del ISR y generó, lo que tú ganaste generó un ISR que te tengo que quitar porque no ganas el salario mínimo, ganas más, te tengo que quitar 729 pesos, pero el subsidio te va a ayudar para que no te quite esos 729. Si le restamos esos 536, que es el monto a partir de 1 de febrero en adelante, bueno, en realidad yo te voy a descontar 192.80, pero es lo único que te voy a descontar, pero no vamos a sumar a estos 192 estos 536. Y en total tú vas a estar ganando 9,807.20. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que a veces tenemos con los trabajadores, que nos piden que el subsidio o que piensen que el subsidio se los vamos a dar en efectivo, no tampoco. En caso de que el subsidio superara el ISR, y esa diferencia tampoco se deposita, tampoco se le entrega en efectivo al trabajador. Sucede a veces que 536 es el impuesto a retener y el subsidio es de 729. Hacemos una resta y tenemos 193 de diferencia que aparentemente se vería a favor del trabajador, ¿no? Oye,
fue menos mi impuesto a retener, pero como tengo derecho al subsidio, ahora págame la diferencia. No. Si esta situación llegara a suceder, que cada año es menos, esos 193 que estamos viendo aquí ni se le depositan ni se le entregan en efectivo al trabajador. En este caso, ahora sí que quedamos tabla, ¿no? Quedamos en cero. No te voy a retener nada porque el subsidio fue mayor a tu impuesto propio, el que se generó por el ingreso que percibiste, y entonces no te voy a descontar nada, pero tampoco te voy a pagar. Otra situación muy interesante que sucede es con el salario mínimo de la zona fronteriza. Ese salario ya no alcanza desde el 2024, ya no alcanza, ya no está dentro de los topes que nos venía marcando la autoridad. Entonces, ya no se le hace ningún apoyo en cuanto al subsidio para el empleo. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, como yo les decía, miren, tan solo para este año 2026, que estamos hablando de 440,87 en la zona norte, en la zona fronteriza, el salario mínimo vendría a quedar de 13,226,10. Ni siquiera ese, en caso de que se pudiera retener y aplicar un subsidio, ya tampoco estaría a ese nivel, ¿no? Ahora imagínense si la persona trabajadora va a ganar 14,000 pesos, ¿no? Está fuera totalmente de este beneficio. Ya no hay forma de que a los salarios mínimos o los salarios en la zona norte, la zona frontera norte, se le pueda aplicar un subsidio. Ya no es posible por los montos que nos emite aquí la autoridad. Entonces, esa también es parte importante, es otra duda que nos han comentado mucho, oye, ¿qué pasa con los salarios en la frontera norte? Ya no llegan al tope, pasan, ¿sí? El salario mínimo ya ni siquiera pasó completamente ese tope, ¿no? Bueno, aquí en este caso yo les estoy colocando un cálculo de lo que nos dice en el año 2026, en enero, y a partir de febrero a diciembre. ¿Sí? Estamos, como siempre, trabajando con la UMA, ¿sí? El porcentaje que nos emitió el decreto para enero y el subsidio diario. Aquí en este caso también tenemos a partir de febrero el porcentaje a partir de febrero hasta diciembre y el subsidio diario. Para quienes hacen nómina semanal, pudiéramos nosotros multiplicar este salario, este subsidio, 17,62 por los 7 días para saber cuánto es lo que le voy a descontar. 123,34. Acuérdense que siempre estos cálculos que tenemos aquí, este que yo les mostré, es mensual. ¿Sí? Ahorita vamos a ir a hacerlo semanal. Este es un mensual. Y aplicando, ¿qué tarifa? La tarifa mensual del anexo 8 que va en razón al artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces, este cálculo es mensual. Déjenme ver por aquí, me parece que hay una preguntita. Déjenme, a ver. Dice, en caso de nómina semanal, mínimo solo considera el monto semanal y en la última nómina acumula, pero no considera ISR. Sí, si estamos hablando de un salario mínimo, sin más nada, sin premios, sin gratificaciones, sin apoyo de nada, al final del mes no hay ningún ajuste, porque tú iniciaste semana a semana y no le estás reteniendo nada, es cero, cero. Cuando llega el fin de mes y haces el ajuste, entonces no tienes ni que quitar ni que otorgarle, porque no hubo una confronta como en el caso de los demás salarios, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso de esta persona que ganó 10,000 pesos al mes, ¿sí? Si yo le pagué por quincena, yo le retuve un monto de ISR, que cuando llegue el fin de mes, ahora sí el sistema se la confronta y dice, oye, entre el subsidio que le aplicaste la primera quincena y la segunda, hay una diferencia.
ya sea que quede a cargo o quede a favor del trabajador. A veces sucede que queda a favor, bueno, pues ahí hay que ver la manera de compensarlo, o bien, si el trabajador queda a deber, pues también hay que quitárselo, ¿no? Déjenme ver por aquí. Ah, muy bien, muy buena pregunta aquí. Si son nóminas semanales y son 5 semanas en salario mínimo, si hay retención ya que son 35 días. Fíjense aquí, esto es muy importante que lo lleguemos a platicar. En este caso, va a depender también el salario mínimo de lo que ustedes hayan pactado con su persona trabajadora. Acuérdense que tenemos cuota diaria o un monto mensual. Si nosotros estamos hablando de un salario mínimo y tenemos 5 semanas, ¿sí? Ahí necesitamos nosotros revisar el ajuste mensual, cómo nos quedaría ese monto. Si ya supera la parte de a nivel, al monto mensual de ¿cómo se llama? Del salario mínimo, entonces ahí fíjense, ¿sí? Se sometería a un cálculo de retención de ISR. Vamos a ver aquí, tengo por aquí, me parece, el monto que es al mes. Vamos a ver aquí. Son 315,04 el salario mínimo. ¿eh? Este lo vamos a multiplicar por 7. Ay, perdón. Es por 7. Esto es lo que nos va a quedar por semana. Pero, por ejemplo, en el caso de enero, en enero, que se hizo el cambio de año, tuvimos 5 semanas. 1, 2, 3, 4 y 5 semanas. Dependiendo de cuando ustedes vayan cortando, es lo que ustedes van a ir realizando, el cálculo. Aquí en enero no lo vamos a tomar en cuenta porque como hubo cambio de salario mínimo, pues tenemos un monto que todavía aplicó para diciembre y otros días que ya fueron de enero. Pero tenemos algún otro mes que tiene, y creo que es mayo de 2026, 1, 2, 3, 4, va a tener 5 semanas. Entonces vamos a realizar aquí el cálculo. Tenemos 2205,28 la segunda semana, 2205,28 la tercera semana, 2205,28 la cuarta semana y 2205 la quinta semana. Vamos a hacer aquí la suma, ¿sí? Tenemos 11,026,40. No hemos ni siquiera llegado al tope. ¿Cuál es nuestro tope? 11,492,26. ¿Ok? No tenemos aquí en cuanto a salario mínimo, ¿eh? Estamos hablando de salario mínimo. No sé si alguien abrió su micrófono. Medio escuché, no sé si hay alguna pregunta, adelante porque no los alcanzo a ver a todos. Bueno, entonces miren, para salario mínimo, en un mes donde tenemos 5 semanas, ahí está la suma de las 5 semanas en salario mínimo. No no llegamos al tope tampoco. Entonces, no tenemos que hacer ninguna retención. Salario mínimo, no hay retención. Sí hay un cálculo de ISR, sí lo tiene, pero no se le retiene nada al trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces aquí les quiero mostrar esta otra tablita donde hacemos un análisis de lo que fue enero 2025, febrero, diciembre 2025, enero 2026, febrero, diciembre 2026. ¿Cuáles son los montos de subsidio mensual que vamos a poder aplicar? Este enero, bueno, ya pasó, eran 536,21
y a partir de febrero 535.65. Y ya vimos cuánto es lo que vamos a aplicar de forma semanal en este otro Excel. Aquí en este caso, subsidio para el empleo, tenemos la UMA, el valor mensual de la UMA multiplicado por la tasa del decreto. Esto es lo que vamos a aplicar de forma mensual. Cantidades de subsidio al empleo, aquí igual yo se los estoy ya especificando. Mensual 534.82. Para quienes pagan nóminas quincenales 267.41. Para quien paga nóminas semanales, como ya hicimos el cálculo ahorita, son 123.15 y diario es 17.59. Aquí el diario lo van a aplicar de acuerdo a los montos que ustedes vayan trabajando por día, por semana, por decena, por quincena, por mes. Límite para que nosotros podamos aplicar el subsidio para el empleo. Mensual, para que se aplique subsidio debemos de llegar hasta 11.492 mensuales. Quincenales nos tienen que pagar hasta 5.746.31 para que aplique subsidio. Semanal, hasta 2.646.32 para que podamos aplicar subsidio. Y diario, 378.05 para que se aplique subsidio. Esto, aquí ya nada tiene que ver el salario mínimo, no se vayan a confundir. Estos cálculos son de 1 centavo arriba del salario mínimo para la zona general del salario. Acuérdense que ya la zona norte ya no aplica. Voy a revisar, por aquí tenemos otra pregunta. Déjenme ver. La UMA es 117.31. Ah, sí, perdón, 117.31. Error de dedo, 117.31. Muchas gracias, contador o contadora. No alcancé a ver qué. Bueno, gracias por la corrección. 117.31. Y entonces aquí tenemos ya los cálculos de forma mensual, quincenal, semanal y diaria. Forma mensual. Mensual. Vamos a suponer que la persona trabajadora gana al mes el tope, 11.492.66. Tenemos el subsidio de forma mensual y el tope al que vamos hasta donde nos van a aplicar el subsidio. Hacemos el cálculo de impuestos, ¿sí? Déjenme ver aquí. Este subsidio, ¿cómo se aplica cuando se realiza el ajuste anual? ¿Podré explicar un ejemplo? Sí, ahorita lo revisamos. Muy bien. Aquí entonces tenemos que vamos a marcar el subsidio para el empleo. Aquí fíjense, tenemos en este caso 535.65 en el mes y le vamos a terminar reteniendo estos 355.77. ¿Okay? Como les digo, yo aquí ya les hice el cambio de las tarifas. En este caso estoy aplicando la tarifa mensual, fíjense, para que ustedes lo comprueben. Tenemos 11.492, límite inferior, 11.492. Estaríamos hablando, este es el mensual, estaríamos hablando de esta tabla, 7.168. 7.168 está correcto, nos aplica una tasa del 11% por aproximación, el impuesto marginal, la cuota fija y el impuesto determinado. Y aquí nosotros le vamos a aplicar este subsidio para el empleo mensual y la persona trabajadora va a terminar dejando una retención de 355.77. En el mensual nos vamos a ir a un quincenal. Un quincenal, vamos aquí en este caso, le vamos a colocar otro sueldo, porque miren, este ejemplo que yo les quise poner aquí es del de salario mínimo, para que ustedes vean que sí se genera un impuesto, sí hay un ISR, pero por ser un salario mínimo no se le tiene que retener al trabajador y quedaría así, miren. De esta forma, nosotros haríamos el cálculo de un salario mínimo si se pudiera retener.
Dice la contadora Stephanie, tengo una duda hablando de zona fronteriza. Si bien ya comentó que no aplicamos subsidio porque rebasamos el límite de la tabla, pero por ejemplo, si en el mes la persona solo trabajó 2 semanas y su total de percepción para grabar ISR es de 7,000, por ejemplo, aquí sí aplicaría el subsidio o solo es el hecho de ser zona frontera y no rebasar el límite. Exactamente, como yo les comentaba en un principio, hay mucha ambigüedad y muchas lagunas en esta parte. Dice, ¿sabes qué? En la zona fronteriza, este es el límite, este es el tope y no, ya no aplica subsidio. Prácticamente la zona frontera eliminado el subsidio. En este caso que tú comentas es muy interesante, porque como él solamente trabajó 2 semanas, generó un ingreso menor al tope que se tiene en la zona fronteriza. Y esa es una ambigüedad, ¿no? Es una situación, oye, ¿le aplico o no le aplico subsidio? Pero en este caso, si tú se lo quieres aplicar, ¿qué subsidio, qué porcentaje de subsidio le aplicarías? No hay forma, porque lo que nos dice el decreto, a ver, yo te estoy dando este porcentaje y que te va a generar un monto, una cifra, pero va en función del salario de la zona general del salario mínimo. Menos, no, no habla nunca de la frontera norte. No habla, el decreto no dice. ¿Sabes qué? En caso, ¿sí? Aquí los decretos, este es el último, ¿sí? Dice, 1502 representa un monto de 536 pesos, a efecto de que su aplicación permita aumento en el ingreso disponible de las personas trabajadoras después del impuesto sobre la renta respectivo, sea proporcional al aumento del 13%. Y fíjate, en este año el salario mínimo de la frontera norte aumentó en un 5%, no aumentó en la misma razón del salario de la zona general del salario mínimo. ¿Sí? Entonces, ahí definitivamente, en mi opinión, y de acuerdo al decreto, no podemos aplicar subsidio, ¿sí? Porque este decreto se está enfocando únicamente en un salario de la zona general del salario mínimo, ¿sí? Y nos dice, ¿sabes qué? Únicamente esto es lo que tú pudieras aplicar en base al porcentaje, ¿sí? Aquí dice del salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026 y en la zona norte no aumentó en un mismo, en un porcentaje igual. Entonces, definitivamente, en mi opinión, no se podría aplicar para nada el subsidio en la zona norte. ¿Sí? Tal vez el año pasado, que aumentó en una forma más o menos equilibrada, bueno, ¿sabes qué? Pudiéramos tomar como fundamento esto, ¿no? Bueno, a ver, estamos aumentando el salario en el mismo porcentaje del decreto que me estás diciendo. Entonces, pudiera ser, oye, pues en base a eso yo voy a aplicarle subsidio, ¿no? Pero en este caso, ¿no? No aumentaron en un mismo porcentaje los salarios mínimos. Entonces, sí estaríamos cometiendo ahí pues un cálculo erróneo, ¿no? Y que en determinado momento el SAT te puede decir, oye, ¿por qué estás calculando, por qué estás aplicando subsidio? ¿No? Si estamos en la zona fronteriza y aquí no, ya no aplica subsidio. Entonces, esa es mi opinión en base al decreto, ¿no? Y ahora sí que a la fundamentación, ¿ok? Bueno, entonces en este caso del salario quincenal, quise mostrarles que un salario mínimo al mes sí genera impuestos, sí se le hace su cálculo y que si le aplicáramos un subsidio para el empleo 2026, aquí dejé, no cambié la fecha, pero es 2026, bueno, nos estarían reteniendo nada más 76 pesos, 76.08, ¿sí? Entonces voy a cambiar aquí la cifra para que ustedes vean cuánto es. Vamos a darle aquí 400 pesos diarios, ¿sí? Aplicándole aquí el subsidio, que sería 267.82, terminarían reteniéndome 216.59 de forma quincenal. Lo que yo puedo, el límite de ingresos, fíjense, aquí en este caso, el límite de ingresos que yo puedo ganar para que me aplique
el subsidio es esta cantidad. Y yo aquí ya la rebasé. Entonces, ya no me aplica subsidio para el empleo. ¿Ok? Vamos a hacer otro cálculo. Vamos a aplicar 350. En este caso, ¿cuál es nuestro sueldo grabado? 5,320. Está por debajo del tope quincenal para aplicar subsidio. En este caso se aplica. ¿Ok? ¿Algún otro monto? Por ejemplo, 450, lo que yo voy a estar generando a la quincena, supera este tope. Ya no me aplica ningún subsidio. ¿Ok? Nos vamos a ir al semanal. Aquí está el cálculo semanal que ya habíamos dicho, un salario tope, ¿sí? De igual forma nos está haciendo el cálculo, 2,205, nos vamos a la tarifa semanal, aquí la tengo, 2,205, 1,650, ¿sí? Está correcto el cálculo. Ya aquí viene la calculadora, ya viene programada aquí para que ustedes se puedan analizar, puedan estudiar esto, de dónde vienen esas cantidades que están calculando aquí. ¿Sí? Ya viene la calculadora. El otro Excel que se les va a compartir, que es este, también trae aquí fórmulas, ¿sí? Si ustedes pueden ver, todas estas ya traen fórmulas. Y esta es en relación a esta tabla mensual, ¿sí? Bien, entonces, así es como nosotros estaríamos calculando el subsidio para el ISR, aplicando el subsidio para el empleo para el año 2026. Aquí quiero mostrarles otro ejemplo, ¿sí? Nos dice la contadora Katia. Dice, pregunta, ¿no se supone que el salario mínimo mensual es de 9,577,21, a lo cual no se le retendría, como dice la regla del ISR, correcto? Pero el límite para el subsidio es de 11,492,66, es decir, hasta ese monto de salario participan para el salario, pero arriba del monto de 9,577,21 sí le calculo ISR, solo que también alcanza el subsidio. Exacto, lo que ya les había comentado. A ver, vamos a regresar a este. Para el año 2026, mi salario mínimo es de 9,451,20, ¿sí? 315,04 por 30, 9,451,20. Aquí en este caso sí es por 30 y no por 30,4 ni 15,0.2. La Ley Federal del Trabajo nos dice, en el apartado donde viene el capítulo de salario, nos dice el salario se obtendrá multiplicando la cuota diaria por 30 días. No dice por 30,4 ni otra cifra, por 30. El 30,4 lo vamos a aplicar aquí cuando se ve involucrada la UMA. ¿Ok? Pero no para el monto mensual del salario. Es la cuota diaria por 30, como dice la Ley Federal del Trabajo. Y tenemos el otro salario, base de cotización, que es para el IMSS, pero eso ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, ahorita estamos hablando de la cuota diaria. 315,04 por 30, 9,451,20. Esta cifra libre de retenciones, no libre de impuestos. Ya vimos que sí se le tiene, sí genera un impuesto, pero no se retiene. Libre de retenciones. 9,451 al mes no rebasa el tope. Ya vimos también, revisamos que en el caso de 5 semanas llegamos a los 11,052. Tampoco rebasa esta cifra. Y entonces tampoco amerita ninguna retención de ISR, ¿ok? Para la persona trabajadora. Pero como yo les explicaba, si 9,451,21 ya tenemos un centavo de diferencia contra este. Ahora sí, a este salario, que ya no es salario mínimo, ya es un salario,
Hay que hacerle cálculo de ISR y aplicarle el subsidio. ¿Ok? Ahí sí. En este caso, sí tendría que ser así. Vamos aquí en la calculadora mensual. Vamos a calcular esa parte. Quedamos que eran 9,451,21. 9,451,21 al mes. Un centavo de más. Nos hacen este cálculo y sí le vamos a aplicar subsidio, porque por ese centavo ya se genera que se le retenga a la persona trabajadora. ¿Sí? Mientras sean los 9,451,20, no se le va a retener nada. Aún, y como ya lo vimos, aún y cuando fuera 5 semanas. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Donde tenemos 5 semanas con un salario diferente al salario mínimo. Porque esta persona eh, ingresa su salario semanal y tiene premio de asistencia y premio de puntualidad. ¿Cómo le vamos a ir, cómo vamos a irle calculando esto por semana? Bueno, aquí tenemos ya, y de igual forma, lo metemos a la tabla, a la calculadora, nos va a generar un ISR y le vamos a aplicar un subsidio semanal. Llegamos a la semana 5 y nos damos cuenta de que esta persona ya superó el tope que del que nos está hablando el decreto. Ya superó. Ahora lo que tenemos que hacer, y nosotros ya le aplicamos en las semanas un subsidio, ya le disminuimos el ISR. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora vamos a desaplicar ese subsidio. Por eso, recomendación, las personas que están en nómina, cuando nosotros al inicio de año, quienes hacemos nóminas, al inicio de año ya tenemos nuestro calendario de nómina, ya sea semanal o quincenal, decenal, ¿no? Nosotros así acostumbramos. Hacemos un papel de trabajo en Excel para ver las fechas de nuestras nóminas y sobre todo si son semanales. Y sobre todo, en este caso, mayo. Ahorita se me vino a la cabeza mayo. Hay otros meses que tienen 31, 5 semanas, perdón. ¿Sí? Mayo tiene 5 semanas. Yo ya tengo mi calendario de nóminas. Entonces voy a hacer un análisis si debo aplicarle o no el subsidio desde un principio. Porque al ser 5 semanas y al salirse de los límites, me va a generar que no se aplica por el monto mensual, me va a decir, oye, mensualmente no te aplica subsidio y tú ya le aplicaste subsidio las otras 4 semanas. Entonces, lo que mejor se tiene que hacer es analizar nuestro calendario. Yo no les digo que inicio de mes, no, ¿por qué? Porque las nóminas semanales van siempre, ocupan 2 meses, ¿no? Al final o al principio, como ustedes lo quieran ver, terminan o inician en el mes anterior y terminan en el mes actual, ¿sí? Entonces, sí tendríamos ahí que buscar esa diferencia, ¿ok? Entonces, ustedes ya deben de analizar, hacer cuentas y decir, no, ¿sabes qué? No, mejor no le vamos a aplicar subsidio desde la primera semana, porque este mes trae 5 y al final se me va a revertir y voy a tener que regresar, voy a tener que desaplicar, ¿ok? Ahora, un comentario también que les quiero hacer, este, no sé si ya escucharon del complemento E de la nómina que se va a aplicar para el 2026. No tiene que ver específicamente con el subsidio, pero sí tiene que ver con la forma de timbrar la nómina. ¿Y por qué se los digo? Porque en materia de subsidio, nosotros lo vamos a estar manifestando o plasmando en nuestro CFDI en el área de otros pagos.
y ese complemento E involucra a, ese campo de otros pagos. Entonces, el subsidio debe de estar muy bien registrado en la nómina para no generar una perspicacia para el SAT, ¿no? Y que diga, oye, ¿sabes qué? Aquí no me está generando dudas. Ese complemento E nos especifica que debemos eh, diferenciar correctamente los ingresos grabados de los exentos. ¿Ok? Entonces, esa es otra situación que deben ustedes de tomar en cuenta. Vamos a ver en este caso un ejemplo más. El subsidio únicamente se va a aplicar para ingresos grabados. ¿Eh? Todo lo que sea ingresos grabados y que sea sometido a cálculo de impuestos sobre la renta, se le va a aplicar subsidio. Si no, no aplicaría la regla. Tengo aquí un ejemplo. Ejemplo 1. Esta persona gana salario mínimo, ¿ok? Pero resulta que le tocó aguinaldo, le tocó una prima vacacional porque se fue de vacaciones, le tocó premio de puntualidad y de asistencia. Nosotros no vamos a aplicar el subsidio sobre esta columna, sino únicamente con lo grabado. El sueldo, el salario, completamente es grabado. El aguinaldo está exento 30 UMAS. ¿Sí? Entonces aquí ya hicimos la cuenta. 117.31 por 30 nos dan 3.519. Eso está exento del aguinaldo. Lo grabado es lo siguiente. Prima vacacional. 15 UMAS como exento. 1.756 contra 1.500, totalmente exenta la prima vacacional. Premio de puntualidad y de asistencia pasan como tal. La ley del ISR no nos dice que este tipo de ingresos, puntualidad y asistencia, tenga alguna exención. Entonces, hasta ahorita pasan como grabados. Bien, hacemos la suma y tenemos 13.431.90 en el mes. Vamos a suponer que fue el mes de diciembre. Bueno, pues entonces, en este caso, ya excede de los 11.492. Tampoco le va a aplicar subsidio. Pero si esta persona no tuviera todas estas prestaciones, ni siquiera tampoco sería sujeto a retención. Entonces, necesitamos nosotros analizar primero qué es lo que vamos a hacer con el subsidio. ¿Aplica o no aplica? ¿Sí? ¿Se debe reportar el timbrado de nómina del el subsidio causado por el salario mínimo? No. Acuérdense que el salario mínimo, los 9.451.20, no genera retención. Por lo tanto, tampoco se le va a aplicar el subsidio. ¿Ok? Vámonos de nuevo a la tabla mensual. Tabla mensual. 9.451.20. No va a aplicar aquí nada. ¿Por qué salario mínimo mensual? Hay un cálculo de impuestos, sí. Y fíjense cuántos se le tendría que retener al trabajador si el salario mínimo estuviera sujeto a retención. Pero recuerden que el 96 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice, ¿sabes qué? No le vas no le vas a retener si gana solamente el salario mínimo. Aquí lo tenemos abajo, miren. Ley del impuesto sobre la renta. 96. Quienes hagan impuestos, hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, sueldos y salarios. Están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Entonces, si tú no le vas a retener, acuérdense que el subsidio es para disminuir el ISR que genera el salario. Si no le vas a retener ningún ISR, pues tampoco le vas a aplicar el subsidio, ¿ok? Entonces,
9,000, lo que vimos aquí, 9,451.20. Si nada más gana eso, no le retienes nada y no le apliques subsidio. Pero, por ejemplo, en este caso que yo te estoy mostrando, este ejemplo que tengo aquí, esta persona en el mes de diciembre se le pagó el aguinaldo, se le pagó el prima vacacional y sus premio de puntualidad y asistencia. Aunque está ganando el salario mínimo, tiene estas otras prestaciones. Entonces, por lo tanto, hay que hacer la suma y también verificar si se le va a aplicar subsidio o no. En este caso, no se le estaría aplicando subsidio. En este mes, si esta persona gana el salario mínimo más premio de puntualidad y premio de asistencia, a estos 10,451 sí le vamos a aplicar un subsidio. 10,451. ¿Ok? En este caso, le estaríamos aplicando los 535.65. Si nada más ganara el salario mínimo más sus premios de puntualidad y asistencia, sí le aplicaría un subsidio mensual. ¿Ok? Pero si nada más gana el puro salario mínimo sin premios de asistencia, sin nada, no hay retención y tampoco se le aplica subsidio. Aquí nos dice, si tiene que presentar su declaración anual y solo ganó el salario mínimo, y si no se le timbra subsidio, tendría que pagar el ISR completo sin aplicar subsidio y sería mucho, sí. Lamentablemente esta parte es una situación que aún las autoridades no han considerado. Pero incluso igual en el salario, en el cálculo anual, sucede justamente eso, ¿no? Oye, al año, esta persona que ganó salario mínimo todos los meses, al año sí está generando un ISR. Si lo comparamos contra todo lo que se le retuvo, pues prácticamente vendría a quedarnos a deber ese ISR, ¿no? Pero si nosotros aplicamos el 96, ese es nuestro escudo, ¿no? O nuestro fundamento. A ver, tú me dices que aquí a todos los que ganen al mes un salario mínimo, yo no les retenga. Entonces esto se tiene que proyectar al año, porque no me puedes decir que si durante todos los meses tú me autorizaste, SAT, a no retener, ahora en el cálculo anual quieras que yo te pague algo que no se le retuvo, ¿no? Por el artículo 96 de la ley del ISR. Ese sería el argumento para que ni me debes, ni te debo. Sí, porque si hacemos la cuenta al año, imagínense, son todos los meses de salario mínimo. Al final del año, si lo sometemos a la tarifa, por supuesto, perdón, sí, a las tarifas, a la tarifa anual, imagínense el ISR que va a generar. Pero en base al 96, oye, tú me dijiste que cada mes yo no le descuente. Tampoco me tienes por qué exigir que en el cálculo anual yo aplique una retención, le diga que me debe, ¿no? O que me debe a mí como persona empleadora y te lo voy a declarar a ti. SAT, no, porque tú me dijiste que el salario mínimo no se le retiene. En el decreto del subsidio indica el no timbrar el subsidio al empleo en salarios mínimos. Es que recuerden que los salarios mínimos no tienen subsidio, ¿sí? El salario mínimo nunca va a aplicar el subsidio, sino únicamente está libre de retenciones y está libre de poder nosotros aplicar subsidio. El salario mínimo, el mínimo. Entonces, en el salario mínimo no tiene por qué aparecer en la nómina, en el CFDI de nómina, no tiene por qué aparecer un subsidio, ¿ok? Porque el 96 nos dice, salario mínimo no hay retención. Por lo tanto, no se aplica el subsidio. El subsidio es para disminuir ese ISR que se le va a retener a la persona trabajadora, ¿ok? Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Por ejemplo, en el quincenal, ¿sí? En el quincenal
Esta persona está ganando más allá del salario mínimo y por lo tanto, fíjense, en este caso ya superó el tope quincenal para aplicar subsidio, que en la quincena nosotros aplicaríamos 267.82. En la primera página del Excel, donde dice subsidio al empleo, vienen todos los montos del subsidio mensual, quincenal, semanal y diario, y los topes a los que sí les aplicaría este subsidio. Y aquí vienen las tablas para que ustedes hagan los cálculos. Vienen ya actualizadas estas tarifas para que la cifra que ustedes les vayan a colocar aquí les genere o les diga si sí o si no aplica el subsidio. Todas estas tablas, todas estas calculadoras ustedes las pueden utilizar, pero recuerden, el salario mínimo de la zona general del salario mínimo, o sea, frontera norte no, ese salario mínimo no tiene retención de ISR, por lo tanto, no aplica subsidio. Por lo consiguiente, en el recibo de nómina no debe de aparecer ningún subsidio, no debe de aparecer ninguna retención de ISR para el salario mínimo. A partir de un centavo en adelante, sí, hay retención de ISR y aplicación de subsidio. ¿Okay? Punto importante, revisar si tengo 5 semanas, si debo revisar si 5 semanas, ya no aplico subsidio en el caso de las nóminas semanales y quincenales. En el caso de las quincenales no hay problema, porque siempre lo vamos a manejar 2, 2, 2, 2. En el caso de las semanales donde viene el problema, porque esa tenemos 5 semanas. Y entonces hay que verificar si no excedemos del límite. Si no se excedió del límite, bueno, entonces al final de mes, cuando se haga el cálculo mensual, ya veremos si me debes o te debo o quedamos tablas. Pero hay que analizar esa parte de las semanas que tiene cada mes, ¿ok? En las nóminas semanales nada más, ¿ok? Entonces, esa parte sería así. Pues ya estamos por terminar. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que podamos nosotros, ok, sí? ¿Alguna otra duda? Yo le voy a mandar al equipo de Capacita Plus estas calculadoras y todos los decretos. Bueno, el material que vimos ahorita yo se lo voy a enviar a la capacitadora para que lo comparta con ustedes y les sirva, ¿no? Como base. Espero que pues se hayan despejado todas sus dudas. No, es que aquí acuérdense que no estamos haciéndolo por días. Nos dice, en las nóminas semanales, si son 5 semanas, ya no tienen derecho al subsidio por ser 35 días. Es que estamos pagando por semana, ¿sí? Tú vas pagando a la semana 7 días, ¿ok? No 35 días al mes. Incluso hicimos el cálculo, sí, con el tope. Y aún con el tope no nos pasábamos del límite de los 11.492. Entonces, si no es salario mínimo, tienes otro salario, haces el cálculo semanal y sí te va a aplicar subsidio. Es ahí a donde yo les digo, si al final del mes ustedes exceden los 11.492, se les va a revertir. Ahora, en lugar de que se les otorgue un subsidio al trabajador, nos va a quedar a deber todos esos pedacitos de subsidio que le fuimos aplicando durante las semanas, ¿ok? Pero eso es en base a tus pagos semanales. Si tú estás aplicando 35 días, entonces te tendrías que ir con el cálculo mensual, ya no semanal, ¿ok? Tú me estás hablando de días por mes. Entonces, sería aplicar tu cálculo mensual, pero si tú estás pagando cada 7 días una nómina, en eso tú te tienes que basar, en tus nóminas que vas pagando, semanas, no días. ¿Ok? Si son días, sería el cálculo mensual. ¿Ok? Sí, me parece que van a compartirles la grabación. Y de todas formas quedo a sus órdenes por cualquier situación, cualquier duda o comentario. Pues les estoy agradeciendo muchísimo su atención. De verdad que fue un gran gusto para mí estar aquí.
seguimos con Capacita Plus. Cualquier duda, ahí a través de ellos podemos contactarnos y despejar aún más las dudas, ¿ok? Bueno, les agradezco muchísimo. Que tengan una excelente tarde y buen provecho. Bueno, antes de despedirnos, queremos agradecer a nuestra ponente, la maestra María Espino, por compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta masterclass. Es muy importante que si desean recibir la grabación de esta masterclass y también los archivos con los que se trabajó, solicítenlo mandándonos un mensaje a nuestro WhatsApp al 55 40 04 53 60. Solo mándenos un mensaje y nosotros les haremos llegar todos los archivos necesarios. Y bueno, ya finalmente recordarle que estamos preparando más capacitaciones que les ayudarán a seguir creciendo profesionalmente y serán los primeros en enterarse porque se las enviaremos directamente al correo que utilizaron para registrarse a esta masterclass. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto.